La piedra que desecharon los edificadores es piedra angular. De hecho, este es el asunto en cuestión que el Señor enseñaría en este pasaje. Yo quisiera enfrentarlo a una pregunta para usted que viene a una iglesia, usted que se sienta a escuchar con cierta regularidad. Yo quisiera preguntarle, ¿de qué se trata todo esto? Estar aquí, sentarse, escuchar. ¿De qué se trata todo esto? ¿De qué se trata ser evangélico o cristiano? ¿Qué hace que esta religión, por así decirlo, sea distinta a otras? ¿Cuál es el sí o sí del cristianismo? ¿Qué es ese sin el cual no habría cristianismo? ¿Cuál es la esencia, la naturaleza de todo lo que predicamos? Debo aclararle, seguirle aclarando, que la vida cristiana no se fundamenta en la obediencia. La vida cristiana no se fundamenta en la fe. La vida cristiana no se trata de experimentar un cambio moral, ni en la conversión espiritual. No se fundamenta en seguir lo que es bueno, lo correcto, ni en perseguir la bendición o evitar el castigo. La vida cristiana no se trata de ciertos códigos, costumbres o ritos. Muchas de estas cosas que le acabé de describir están incluidas en una vida cristiana, pero no es el fundamento de ella. No es la esencia de ella. Todo en absoluto, se trata de Jesucristo. Dios hombre, Hijo de Dios, segunda persona de la Trinidad. Todo nace, se mantiene, permanece y tiene como objetivo a Jesucristo. Todo tiene y debe tener sentido en Jesús como profeta, sacerdote y rey. De tal forma que conocerle de forma personal y salvadora, permanecer conociéndole más en espíritu de adoración, responder adecuadamente a este conocimiento de Cristo, eso es lo que está en las entrañas del cristianismo. Los cultos tienen sentido solamente por Jesucristo. Piense, si Jesucristo no estuviera vivo, ¿qué sentido tendría reunirnos cada 8 días a cantar? Eso ni siquiera lo hace el mundo, reunirse cada tanto para cantarle a un muerto. La lectura de la Biblia solo tiene sentido en Cristo. Porque si usted lee la Biblia con otro sentido, entonces no la ha entendido jamás. La oración tiene sentido porque Él está del otro lado. El bautismo y la cena del Señor, ¿qué son? Sino representaciones de lo que Él hizo en la cruz. El evangelismo, ¿qué es evangelizar? ¿Contar su testimonio? Por supuesto que no. Es anunciar la salvación que está en Jesucristo. La edificación de la iglesia tiene sentido. ¿Por qué? Porque somos edificados sobre el fundamento. ¿Cuál es? Jesucristo. Todo tiene que ver con Él. Todo tiene su nacimiento, su esencia, su poder y su finalidad en Jesucristo. Y eso, y no otra cosa, fue lo que el Señor dijo cuando en este contexto se refirió a Él mismo como piedra angular o fundamento, que le llamaríamos hoy. Bienaventurado el que así ha entendido todo y el que no encuentra tropiezo en Cristo. A partir de este momento veremos la confrontación final de Jesucristo con los judíos
no solamente es final, sino que es muy directa. Y entre más pasan los días, les recuerdo que hace 8 días vimos lo que pasó un lunes. Y a partir del momento, martes, miércoles, jueves en la noche, él sería arrestado y el viernes muere. Así que en estos 3 días, la confrontación con los judíos y con los líderes judíos se aumenta grandemente y se vuelve más clara y más directa. Si pudiéramos resumir cuáles son los cargos de Jesucristo hacia esa nación rebelde y que se va a acentuar a medida que va llegando la muerte en la cruz, sería que esta nación, pese a ser escogida por Dios para hacerle como un tesoro y bendecir a otras naciones a través de ellos, voy a dictarle el prontuario que el Señor tenía para con ellos. No conocieron al verdadero Dios. Te dirá, un momento, si ellos no conocen al verdadero Dios, ¿quién más lo conocía? Pues el Señor los acusa directamente. Juan 8:54, respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios, pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Una acusación directa. Ustedes los judíos, ninguno conoce a Dios. Segundo, los acusa de no honrar la palabra de Dios, pues no le conocen, ¿cómo van a honrar su palabra? Juan 5:37 y 38. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Acusaciones fuertes, ¿no? A un pueblo con el que siempre relacionamos, que conocían a Dios y tenían su palabra. Pues ni conocían a Dios, ni tenían su palabra morando en su corazón. Otro cargo, no entendieron los asuntos del reino de Dios. Lucas 10:21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y se las diste o se las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Las cosas más importantes del reino de Dios estaban siendo ocultas a ellos y ellos no conocieron las cosas del reino de Dios. Otro cargo, no se arrepintieron nunca de sus pecados ni de su incredulidad. Juan 8:24, por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Otro cargo, no adoraron al verdadero Dios como es debido. Marcos 7:11, pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello que pudiera ayudarte. Tomo solo este texto para enseñarles que el Señor les acusa de no entender nada de lo que Dios espera de ellos como adoración. Antes los acusa de ellos mismos sustituir los elementos de la adoración y poner ellos mismos, sustituirlos con sus propias ideas de lo que Dios debería o no recibir. Además el Señor los acusa de que ellos mismos se inventaron su propio camino de justificación. Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿De dónde sacamos que ellos inventaron su propio camino? Porque ellos estaban asentando su salvación en el simple hecho de ser descendientes de Abraham. Y el Señor les dice, por ahí no es arrepintiéndose. Finalmente los acusa de no entender ni ser fieles a su mayordomía. Mateo 21:43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Por todas
estas cosas y más, nosotros nunca consideramos al pueblo de Israel como pueblo de Dios. Era un pueblo que tipificaba al pueblo de Dios. Pero un pueblo así no puede ser pueblo de Dios. No lo fue en épocas de Jesucristo, no lo es hoy, peor, cuando todas estas cosas hoy día se le pueden seguir aplicando a los judíos. El pueblo de Dios no es Israel, el pueblo de Dios es la iglesia, donde todo esto es corregido, es revertido. El Señor los empezó a confrontar más cercanamente. Y esto provocó reacciones muy adversas en su contra, y lo primero que provocó fue un cuestionamiento impío de su autoridad. Es decir, cuando ellos se ven expuestos a lo que el Señor les está diciendo, a las acusaciones que les está haciendo, entonces ellos, en lugar de arrepentirse como era de esperar, de un pueblo que conocía a Dios supuestamente, entonces más bien ellos se fueron contra Jesucristo. Les recuerdo que en el sermón pasado vimos que allí empezaron a pensar cómo matarle. Pero no podían matarle si no lo despojan de su autoridad. Y entonces lo que van a hacer es tratar de expugnar su autoridad. Así que en el versículo 2 dice, y le hablaron, estamos en Lucas 20, ¿verdad? Lucas 22, y le hablaron diciendo, dinos con qué autoridad haces estas cosas, o quién es el que te ha dado esta autoridad. ¿Para hacer qué cosas? Bueno, varias cosas han pasado, como esa confrontación, los está acusando, el Señor los está, por así decirlo, acorralando, los está exhibiendo públicamente en su hipocresía, pero hay varias cosas que han pasado antes. Él está entrando a Jerusalén y la gente lo alaba y él no detiene. Antes dice que eso es exactamente lo que todos deberían estar haciendo en el momento, y al otro día se dirige al templo y lo purifica. Y entonces parece que está tomando atribuciones que según ellos no le correspondían a este hombre, y le preguntan con qué autoridad hace eso o de parte de quién viene para hacer estas cosas. Hermanos, esta no es una pregunta sincera de personas confundidas o ignorantes. Es un cuestionamiento y debe entender la diferencia. Una cosa es pregunta y otra es cuestionamiento. Ellos estaban cuestionando, no preguntando. Yo creo que si un corazón tierno le preguntara al Señor, dinos Señor, ¿con qué autoridad haces esto? El Señor ya lo dijo muchas veces, como se lo voy a comprobar, pero este no era su caso. El caso era cuestionar su autoridad para expugnarla. Entonces, cuando el Señor responde de esta manera que veremos, lo que pone en evidencia es eso, la dureza del corazón de ellos, y que en realidad no estaban preguntando para entender nada, sino para tentar al Señor, para ridiculizarlo, para tener más excusas para poder matar al Señor. Ha de ver que, aunque no podían refutar las palabras ni las obras del Señor, la decisión de no creer y permanecer en incredulidad ya estaba tomada. Es decir, no importaba lo que el Señor de ahí en adelante les dijera o hiciera, no importaba. Ya habían tomado la decisión de no creer en Él. Y ya habían tomado la decisión de hacerle morir independientemente de lo que Él dijera. Bien fueron descritos en la parábola anterior en Lucas 19:14, pero sus conciudadanos le aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y es exactamente lo que está pasando. El Señor es omnisciente y en una sola pregunta los pone en estrecho. El Señor conoce su corazón. Esta pregunta no se las hace para él enterarse, sino para que ellos conozcan lo que hay en su corazón y para que todos conocieran lo que hay en su corazón. Y esto, hermanos, porque el Señor nunca, ¿cuál es la pregunta? ¿Con qué autoridad? Como si no lo supieran, como si el Señor nunca hubiese hablado de con qué autoridad hace todas estas cosas. El Señor se la pasó haciendo eso. Si usted lee el Evangelio de Juan, es como si Juan estuviera diciendo, mire todas las veces que el Señor sacó credenciales para mostrar con qué autoridad estaba haciendo esto.
Solo le coloco dos textos de muestra. Juan 5:30. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Fue claro el Señor en decir con qué autoridad hacía las cosas? Por supuesto, Él mismo dijo, yo aquí no estoy bajo mi propia autoridad y no hago lo que yo quiero, estoy sujeto a lo que el Padre quiera. Y en Juan 8:28 les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Y vuelvo y le digo que le tomé dos botones de muestra nomás, porque la abundancia de textos es clara en la Biblia, pero como era una pregunta nacida de maldad y para destruir, el Señor les contrapregunta algo en el versículo 4. ¿El bautismo de Juan era de el cielo o de los hombres? Así pone los asuntos en referencia a algo conocido. Es decir, ya que se han negado a escucharme, porque lo he dicho varias veces, ahora voy a tomar como referencia a alguien muy conocido, a Juan. Y me van a responder algo. Su bautismo, recuerde que él apareció una vez, después de algún tiempo, el Señor lo llama y se pone a predicar. Su mensaje no era para nada, como le digo, tan acogedor, pues, sino que miró a todo el mundo y le dijo, generación de víboras, serpientes, Dios le va a poner un hacha en la raíz. Bueno, cosas así, ¿no? Y uno dice, es que este pastor sí es duro para predicar. Juan Bautista, ese era duro para predicar. Y llamaba a la gente al arrepentimiento. O sea, la única manera que usted decía, creo en el mensaje de Juan, era bautizándose. Y mucha gente al ver un avivamiento, no más que eso. Muchos discípulos de los funcionarios romanos, de los sacerdotes venían. Mateo 3:5-8 lo dice, y salía a él Jerusalén. Mire, salía a él Jerusalén. Es decir, que no eran pocos, sino muchos, y toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por Juan en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso lo dijo a los escribas y a los fariseos públicamente. Esta era la referencia que el Señor tomó para responder con qué autoridad hacía estas cosas. Pero el asunto era el siguiente. Si ellos confesaban que ese bautismo de Juan era del cielo, es una forma de decir, era venido de Dios, era del Padre, entonces supusieron que el Señor les hubiera contestado, ¿es del Padre? Es decir, ¿es del que ustedes reconocen como el Padre? Sí, es del Padre. ¿Recuerdan cuando Él me vio? ¿Qué dijo de mí? Que yo soy el Cordero. Él mismo dijo que no era digno de encorvarse para atar mis sandalias. Les recuerdo que ese Juan del que ustedes dicen que viene del cielo, una vez me preguntó, ¿eres tú el Mesías o buscaremos a otro? Y yo le respondí haciendo un poco de milagros para confirmar las escrituras. Los ciegos ven, los cojos saltan y a los pobres les es anunciado el evangelio. Ese Juan es del cielo. ¿Por qué no le creyeron? Le dijeron, más bien no digamos que es del cielo. Mire el problema, si decimos que es del cielo, estaríamos confirmando que Él es el Mesías y que es el Hijo de Dios. Más bien, y si decimos que no es del cielo, entonces nos metemos en un gran problema, porque todo el pueblo no tiene a Juan como un falso maestro, sino como un gran profeta. Es más,
Muchos de nosotros nos bautizamos cuando Él nos mandó a bautizar. ¿Y qué le diremos a este pueblo? No, si nos bautizamos y ahora no, ahora era falso, era así. Por ambos lados el Señor. Pero ¿qué estaba haciendo el Señor? Mostrándoles su dureza. Es decir, no importa lo que yo diga, ustedes ya decidieron no creer. Así que ellos se devuelven con la respuesta, ¿verdad? No sabemos. Y el Señor, un buen principio, dice el proverbio, no respondas al necio según su necedad. Así que el Señor dijo, pues yo tampoco les digo. No que ellos no lo supieran, sino que se negó a rendirse a responder preguntas que más bien cuestionaban su autoridad. Lo segundo es que esto, hermanos, dio paso a lo que llamaremos una parábola incriminatoria. Fue tan evidente el Señor con lo que dijo, que en Lucas 20:19, ahí mismo, se me olvidó decirle a mi hermano Sergio que era hasta el 19, lo que pasa es que hay un titulito en nuestras Biblias que como que parte el tema. Otra vez los títulos, ¿no? Partiéndonos el tema. Pero el versículo 19 dice, después de esta parábola, procuraban los principales sacerdotes y escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Así que en esta parábola, la que llamamos una parábola incriminatoria, fue muy obvio que el Señor los estaba describiendo a ellos. La parábola es sencilla, el dueño de una viña que contrata labradores para que se encarguen de ella, es decir, les da una mayordomía. Al tiempo, él se va, pero empieza a enviar a sus siervos, pues para tomar las ganancias de lo que ellos están produciendo. Vez tras vez, cada siervo que enviaban, lo maltrataban y lo volvían sin nada. Entonces el dueño tomó una determinación, voy a enviar a mi propio hijo, para mi hijo lo respetarán como si fuera yo mismo. Pero estos labradores malvados, al ver a su hijo, más bien le mataron para quedarse con la viña, es decir, hacer lo que bien habían querido hacer siempre y quitar al hijo de en medio. En respuesta el Señor dice que el dueño entonces iría, los destruiría y daría la mayordomía a otros. Hermanos, el Señor con esta parábola resumió el Antiguo Testamento y esa relación de Dios con Israel. Si usted quiere hacer algo más profundo, quizá en 2 de Reyes 17 pueda leer, no vamos a leer, versículos 1 al 20 quizás, usted pueda leer todo esto, pero le quiero resumir como está en algunos textos. Esto que el Señor toma aquí como parábola los está incriminando y les está diciendo, mire, esto es lo que Dios ha hecho con el pueblo de Israel todo este tiempo. El Señor tomó la administración de su reino y se la dio a los judíos. ¿Y qué han hecho ellos sino hacer su propia voluntad? Y cada vez que envía un siervo del Señor, lo maltratan y lo devuelven con las manos vacías. Hasta que llegó un tiempo en que envió a su propio hijo. Y el Señor en profecía estaba diciendo lo que ellos iban de hacer. Recuerdo que Esteban, el primer cristiano muerto por los judíos, en Hechos 7, 51 al 53, les dice esto. Esteban, un judío, le dice esto a los judíos que mataron a Jesús. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que os anunciaron de antemano la venida del justo, es decir, Cristo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis.
Una acusación fuerte de Esteban. Siempre han hecho eso como judíos. El mismo apóstol Pablo, que un día estuviera como un labrador malvado que maltrató a uno de los siervos de su Señor, porque les recuerdo que Pablo estaba presente cuando estaban martirizando a Esteban. Bajo la autoridad de Pablo, Esteban fue martirizado. Este mismo hombre, que una vez fue un labrador malvado, un judío labrador malvado, que mató a uno de los siervos del Señor, luego es convertido al Señor, y en Romanos 9, 3 al 5 dice, Romanos 9, 3 al 5, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Mire todos los privilegios, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué privilegios, hermano. No fue una pequeña mayordomía la que les dio a los judíos. Hermanos, nosotros en nuestra historia, piénselo, en nuestra historia colombiana tenemos a los chibchas hacia atrás y más reciente a los españoles. El judío tiene en su historia patria a Abraham, a Isaac y a Jacob. Nuestra constitución en su mejor momento fue derivada de principios morales que han venido rebotando por ahí. Eso es lo que tenemos. La constitución de ellos era el Antiguo Testamento, la ley de Dios. Mientras que aquí estamos echando el cuento, hermano, de la pata sola, de jinete sin cabeza, que se le aparece al campesino por allí. Ellos, su historia, son las historias bíblicas. David, Daniel está en su historia. Y cuando apareció el Cristo, después de una sucesión de muchos hombres de Dios, hermanos, lo mataron. La viña era de ellos, tremendos privilegios, y fueron malvados. Hermanos, un par de días después de esta acusación, un par de días después de esta parábola, aquellos que dijeron, Dios nos libre. ¿Sí veo cómo respondieron ellos, no? Cuando el Señor les contó la parábola, dijo, Dios nos libre. Los mismos que dijeron, Dios nos libre, estarían matando al Cristo. El Señor les había entregado una administración, los había bendecido. La idea es que ellos fueran lo que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero no solo era en Abraham. La idea era que a través de Israel todas las naciones fueran benditas. Sabemos que esto tenía que ver con el Cristo, en el cual es bendita toda la humanidad. Pero generación tras generación se endurecieron, fueron idólatras, inmorales, perversos. Mire lo que leímos hoy de uno de los reyes en Crónicas. Hermanos, ¿cuándo hemos leído un buen ejemplo que usted diga, bueno, gloria a Dios, al menos uno salió bueno? ¿Cuál de ellos? ¿David? No. Se arrepintieron, gloria a Dios, pero la mayoría de ellos no. El Señor enviaba a sus siervos, los profetas. ¿Y usted sabe que ninguno de ellos fue famoso en su tiempo? Hoy son famosos. Hoy los tomamos como hombres de Dios, pero en su tiempo, y con respeto lo digo, no eran más que unos locos que se aparecían por ahí justo a tocarles los temas que ellos no querían escuchar. Y se volvían molestos, y se volvían canzones. Tanto así que nadie miraba en ellos un siervo de Dios. ¿Qué hicieron con ellos? Se burlaron, los amedrentaron, los encarcelaron, los golpearon. Y a unos cuantos los mataron. En Lucas 11, 47 al 51, el Señor hace una denuncia. Lucas 11, 47 al 51. ¡Ay de vosotros! Le dice a los judíos, y sobre todo a los líderes, ¡ay de vosotros que edificáis, es decir, que arregláis! Hoy diríamos, le llevan flores, ponen bonita la tumba. Que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos.
y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos los mataron, y vosotros edificáis o adornáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Fueron muchos siervos enviados por el Señor, mostrando la misericordia de Dios, y todos rechazados. El Señor dijo, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Es decir, les envió un hombre áspero, austero, sobrio, directo, que no comía pan ni bebía vino. ¿Y qué le dijeron? Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, es decir, el Señor dijo, y vine yo, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces, ¿cuándo iban a creer? ¿Qué iban a creer? Es decir, ¿se les manda un profeta así? No, quizás muy... ¿Y así? No, tampoco. Entonces, ¿en qué creen? Generación perversa, le dice el Señor. Eso está en Lucas 7, 32 al 34. Y por eso el Señor les profetizó una vez en Lucas 13, 29 al 30. Lucas 13, 29 al 30. Porque vendrán, mire lo que el Señor les dice. Recuerda que como ellos rechazaron hasta al Hijo, el Señor dice, daré mi viña a otros. Y en Lucas 13, 29 al 30 dice, porque vendrán del oriente, del occidente, del norte y del sur. Ay, gloria a Dios. Del sur. Suramérica, hermanos. Gloria a Dios. Y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y aquí estos últimos serán primeros, y estos primeros serán postreros, hermanos. Para nuestra debilidad, a mí me ayuda a pensar, hermano, que la silla del reino donde usted se sienta era para un judío. No era para usted. Esa silla estaba marcada para un descendiente de Abraham. Y el Señor la borra y estampa un nombre de un gentil ahora allí. Finalmente, hermanos, he aquí la conclusión lapidaria. Conocemos el término lapidaria, es como que le pone una piedra encima y mire, no hay nada, como una lápida. La lápida es como lo último que usted hace con un muerto. Después de eso no hay nada más. Ahora mire la conclusión lapidaria del Señor. Me parece, son unas palabras tan hermosas, pero depende quién la escuche, porque entonces será una palabra de juicio. Con esto deseo remarcar que la manera como el Señor concluyó esta discusión, este argumento final, va al centro de todas las cosas. Y gracias a Dios por este texto, porque como que nos ayuda a refrescar, como que nos quita la maleza y nos enseña exactamente cuál era el asunto que se estaba discutiendo. ¿Me hago entender? Es bueno hacerlo. Y gracias al Señor terminó así, porque entonces nos podemos perder entre las marañas, entre los argumentos, y decir, bueno, el Señor estaba muy bravo porque no sé, lo perseguían. Bueno, la respuesta del Señor nos indica cuál era el asunto en cuestión que se estaba tratando y qué es en sí lo más importante a rescatar aquí. El mismo Señor señala que ni siquiera esto estaba por fuera de la sentencia de la Escritura, lo que mirábamos hoy, un gran misterio. El rechazo de los judíos estaba decretado por Dios. Aún así Dios los hizo responsables. Versículos 17 y 18. ¿Qué pues?
abandonando, hermanos, la parábola, ahora va a decir, hermanos, con palabras claras, lo que tenía en mente. ¿Qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Lo que el Señor les muestra es que Él mismo, Jesucristo, aquel hombre que veían allí y que le tenían al frente, era el punto principal de todas las cosas en discusión. El problema no era alrededor de Él, el problema era Él. El problema era que ese pueblo no simplemente rechazó la ley, no simplemente rechazaron los profetas, no solamente se fueron a la idolatría. ¿Cuál es el punto principal? Que ellos le rechazaron a Él. Todo se centraba allí. El Señor no está molesto sí, obviamente vivimos, por lo que ocurre en el templo, por lo que ocurre con la ley, por supuesto. Pero en sí, hermanos, el asunto es, el problema es que todo es un rechazo hacia Él. Ellos eran los edificadores. Dice, la piedra que desecharon los edificadores. El Señor los llama edificadores. ¿Por qué? Porque eran los encargados de edificar la vida espiritual del pueblo. Eran los encargados de predicar la verdad. Eran los encargados de no inventarse una construcción, sino seguir el plano divino y ayudar para que el pueblo observara los mandamientos de Dios, las promesas de Dios, la salvación de Dios. Por eso les llama edificadores. Pero el Señor les dice que fueron edificadores vanos porque al edificar desecharon la piedra angular. Es un lenguaje de construcción antiguo, hermanos. En palabras de hoy, diríamos, ustedes son edificadores vanos porque al edificar esta casa no pusieron los cimientos o no pusieron las zapatas. Eso es lo más parecido a una maqueta, hermano. Una maqueta no tiene fundamentos. Pues es que si a usted se le cae la maqueta, ¿a cuánto les pasó? Que iban con su linda maqueta, se les cayó y ¿cómo quedó? Pues se desgració. ¿Por qué, hermano? Porque no tiene fundamento, no tiene dónde pegarse, está pegado en la superficie. Y entonces, hermanos, el Señor le está diciendo, edificadores vanos ustedes salieron. Porque han edificado una casa que por fuera parece buena. Y olvidaron algo. Poner las zapatas. El cimiento. El cimiento era yo. Y me despreciaron. Él se llama a sí mismo piedra angular. En la Escritura a menudo se compara a Cristo con una piedra. Desde el Antiguo Testamento recordemos Daniel 2, 44 y 45. Recuerda que Nabucodonosor tuvo un sueño. Y él vio una gran estatua con varios materiales que significan los reinos del mundo. Pero al final, esta estatua cae, pero no por sí misma. ¿Alguno recuerda? Esta estatua no se cae por sí misma, sino porque una piedra es desgajada de un monte y viene y le pega y la desmenuza. Ahora, en ese contexto, Daniel 2, 44, 45. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, sino que desmenuzará y consumirá todos estos reinos. Pero este reino, permanecerá para siempre. De la manera que viste que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. Aquí está haciendo referencia a Daniel, si no es al reinado de Jesucristo. Era el reinado que desmenuzaría los demás reinos.
Cristo siempre es comparado con una piedra. Y en Primera de Pedro 2, 6, 8, que hoy leíamos, Primera de Pedro 2, 6, 8, dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, y este texto, como el que citó el Señor Jesucristo en Lucas, como este que está siendo citado, que es el mismo, está sacado del Salmo 118, para el que quiera mirarlo después. Dice, por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Y note que aquí hay tres visiones y le aconsejo que pueda ver las tres visiones que hay sobre esta piedra. Es decir, sobre Cristo. La primera visión la da el mismo Dios. ¿Quién es el que está hablando? Dice, Dios, he aquí pongo en Sión. ¿Cuál es la visión que Dios tiene de su Hijo? Mire, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. ¿Cómo mira Dios a su Hijo Jesucristo en relación con la edificación? Mire, el Padre mira a su Hijo y dice, esta es la principal piedra. Es decir, usted no puede edificar nada que dure por fuera de esa piedra. Es la piedra autorizada por Dios, es el fundamento autorizado por Dios. Pero también dice de su Hijo, esta piedra es escogida. ¿Por quién? Por Él mismo. Y preciosa. Mire cómo Dios observa a su Hijo. No solamente está diciendo que Jesucristo es tan necesario que usted no puede edificar por fuera de ese fundamento, porque yo mismo he escogido esta piedra, pero es que no es una piedra rústica. La verdad, es una piedra en la que me deleito, es preciosa. La segunda visión está allí. Para vosotros, pues, los que creéis, ¿qué? Él es precioso también. Piense esto. Un verdadero cristiano ve en Cristo lo que el Padre ve en Cristo. Solamente un cristiano ve en Jesucristo lo que el Padre ve en Jesucristo. Y entonces yo le pregunto, ¿eran los judíos del tiempo de Jesucristo cristianos? ¿Hijos de Dios? Podían decir ellos, creemos en el Padre, pero no en Jesucristo. Amamos al Padre, pero no a Jesucristo. Reconocemos al Padre, pero no a Jesucristo. No, porque ¿cuál es el punto? El punto es Cristo. La prueba mayor de su fe, de la veracidad de la fe, es Jesucristo. De tal manera que si usted no puede ver a Cristo como piedra angular o como precioso, es exactamente lo que los judíos no vieron. Y por eso fueron destruidos. Por eso dice, el que creyere en Él no será avergonzado. Mire la tercera visión. Pero para los que no creen, la tercera visión, la piedra que los edificadores desecharon porque les parecía molesta, ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y yo le pregunto, esencialmente, según este texto, ¿en qué es lo que tropieza un no creyente? Bueno, esencialmente en Jesucristo. Mire, ellos se pueden soportar un culto, los ritos, porque los ritos del cristianismo son muy atractivos. El problema es Cristo. Por eso
La iglesia se edifica en el fundamento de Cristo, es muy claro. Pablo dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Quiere decir esto, hermanos, y abandonando la alegoría, quiere decir que todo fundamento de doctrina, toda razón de lo que hacemos, es decir, de nuestras prácticas, todo fundamento de lo que predicamos tiene como cimiento la persona de Jesucristo, tanto como sus palabras y su obra en la cruz. ¿Qué significa que Jesucristo sea el fundamento o el cimiento? Quiere decir que todo fundamento de nuestra doctrina tiene este estándar de validez, tanto como se relacione con Cristo. Si algo en nuestra doctrina no tiene que ver con Cristo, entonces, hermanos, tal cosa debe ser desechada. Usted no puede decir, Cristo es mi fundamento, Cristo es la piedra angular, pero esta doctrina que tengo aquí no tiene nada que ver con Cristo, pero es una buena doctrina, puede ser bonita, puede ser atractiva. Tener a Cristo como fundamento quiere decir que toda la doctrina se fundamenta en Él, que toda razón de lo que hacemos, por qué hacemos lo que hacemos, tiene que tenerle como fundamento a Él, que todo lo que predicamos tiene que tenerle como fundamento, pero como fundamento a su persona, a sus palabras y su obra en la cruz. Su persona, sus palabras y su obra en la cruz. Este es el fundamento sobre el que estamos edificados, no solo sobre las palabras de Jesucristo. Hoy tenemos palabras de Simón Bolívar, de tantas gentes, pero no estamos fundamentados sobre su persona porque están muertos. En cambio, Jesucristo está vivo. Nos fundamentamos en la persona de Jesucristo, pero en sus palabras y en su obra en la cruz. El fundamento es Él, lo que dijo y lo que hizo, en otras palabras. Fundamento quiere decir que aquello que Él es, dijo y obró, son una protección y esperanza, un consuelo. Quizás, hermanos, antiguamente, cuando el mar estaba agitado, cuando los ríos se inundaban, estar encima de una roca era su esperanza y consuelo. Hoy quizás pensemos en un puente alto, no sé. Usted, hermano, no le teme al mar si está en la cima del Everest. ¿No es así? Hasta donde se sepa, es la cadena montañosa y los montes más altos del mundo. Entonces usted está allá arriba, tranquilo, no importa qué haga el mar. Si ruge, si se encrespa, como dice, está arriba, ¿qué le da? Bueno, también me lo sé, para el que no conozca el Everest, con Monserrate. ¿Le temería usted al río Bogotá? Cualquier cosa que le pase al río Bogotá estando en Monserrate, no importa lo que le pase al río, no le hará absolutamente nada al monte. Por más bravo que sea el río, así aquello que Cristo es, Dios eterno, Hijo de Dios, mediador, profeta, sacerdote, rey, cordero, alfa, omega, es el fundamento de nuestra seguridad de fe. Sus palabras, hermanos, son muy ciertas, no debemos temer, son seguras en cualquier cosa. Su obra en la cruz nos pondrá en la eternidad y usted no puede temer qué pase en el mundo, qué pase con el pecado, si está en la roca, si está sobre el fundamento. Sí, este mundo está crujiendo debajo de nuestros pies, pero estamos encima del fundamento. Esto es una esperanza para quien está sobre Cristo. Nuestra fe está segura. Su obra en la cruz nos pondrá en la eternidad. No importa si el diablo ruge o cuánto ruja, si el pecado ruge o cuánto ruge. No hay nada creado, dijo el apóstol, material o inmaterial, presente o futuro, que nos haga mover de esta roca. La iglesia no será removida. ¿Por qué? No porque lo que somos quienes la componemos,
sino por la roca donde está cimentada la iglesia. Nuestra fe no se esfumará por lo fuerte o grande que sea nuestra fe, sino por el objeto donde está sostenida nuestra fe. El que hace su vida partiendo de su persona, de Cristo, de sus palabras y obras, jamás será avergonzado, estará siempre a salvo. Dice John Gill, Cristo es el fundamento sobre el cual la iglesia y cada creyente está edificado y por lo tanto permanecerá, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra ellos. El pacto de gracia es inmutable, porque está establecido en él. Sus misericordias son seguras, sus promesas son sí y amén. La salvación de las almas inmortales es segura porque ellas descansan sobre él. La fe y la esperanza de los santos no fallarán porque están descansando en él. Sin embargo, esto es para los que creemos. Esta misma roca que es tan inmensa, fuerte e inamovible para unos, preciosa para unos, será la destrucción de otros. Dice, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Aquí hay dos escenarios. El primero, todo aquel que cae sobre esta piedra. Voy a poner esta analogía. ¿Cómo es caer sobre una piedra? Volvamos al Everest. ¿Qué pasa si una pequeña avioneta se estrella sobre el monte Everest? ¿Cuánto hace correr al monte Everest? ¿Cuánto puede dañar al monte Everest? Nada. ¿Quién se destruye? Por supuesto. El Señor afirma que los judíos, permítame ponerlo en estos términos, no solo los judíos, sino los que son incrédulos, están piloteando su tan pequeña avioneta de sus buenas obras, de sus ritos, de su moralidad. Y si por casualidad llegan a estrellarse con Cristo, ¿qué pasará con nuestras obras, con nuestra moralidad, con nuestros ritos? Con ellas nos perderemos en el infierno. Nos perderemos. Si usted llega a darse contra Cristo, usted piloteando su pequeñita nave de sus buenas obras, usted será destruido. Allá veía nuestro Señor a esos judíos, sobre la base de sus privilegios carnales, perdónenme otra vez la expresión, piloteando sobre sus privilegios. Somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham. Moisés nos dio la ley, los profetas son nuestros, nos reunimos cada día de reposo en la sinagoga. Pues con él, piloteando eso, llegaron contra Cristo. ¿Y cómo quedaron, hermanos? Destruidos. Fracaso descomunal. Rechazaron al Mesías, se negaron a recibirlo, lo desecharon como una piedra que no servía. Hoy día, hermanos, mucha gente tropieza con Cristo así. Dicen, no, qué bonito el cristianismo, pero es que es un simple hombre. Es que es un buen maestro nomás. Es que su sacrificio no implica nada para uno. Sus demandas se pueden pasar por alto, se le puede contradecir. Tantas cosas tropiezan en Cristo. Cuando el hombre afirma ir en otro camino para ser salvo, cuando cree en otros mediadores, se estrellan contra el verdadero Jesucristo. Gente va a Cristo montado en su nave, pobre y débil de su razonamiento y moralidad, y se destruyen. Pero aquí está el segundo escenario. No solamente si ellos se estrellan, se desmenuzan. El Señor dijo, mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. Hermano. Ahora póngase este ejemplo. No que la pobre avioneta se dé contra el Everest. Ahora póngase a pensar que todo el Everest le caiga a una avioneta.
no tiene ninguna opción. Y esto hace relación al final del tiempo, cuando todo aquel que tropezó en Jesucristo, ahora Jesucristo caerá sobre él eternamente. Al final, esta misma roca que es un consuelo, un refugio de los que estamos sobre ella, esa misma roca es el gran peligro del que no cree en él. Porque un día, con toda su fuerza, esta roca caerá sobre quienes lo rechazaron. El eco de esa roca cayendo, abriendo hueco en el piso, será escuchado por toda la eternidad. No pasará un día en la condenación donde no se sienta el rigor del brazo de Cristo cayendo sobre aquellos que lo rechazaron. Esto no solo tiene que ver con los judíos, tiene que ver con todos nosotros. Yo le pregunto esta mañana, ¿qué tipo de piedra es Cristo para usted? ¿Es roca de su salvación? ¿Es el cimiento de su vida? ¿La base de su entendimiento? ¿El fundamento de su ánimo? ¿El cimiento de sus consideraciones? Pues simplemente un hombre, una deidad lejana, que puede usar usted a su gusto. Muchos aquí vemos en Jesucristo una piedra preciosa, una perla de enorme valor, más alto que los reyes de la tierra, superior a los ángeles, el más importante entre 10,000 de sus santos. Él es exaltado sobre todas las criaturas, ángeles y hombres, quien en todo tiene la preeminencia. Pero otros aquí no ven más en Cristo que un asunto de una religión de cada 8 días, si acaso. Algo muerto. Esta es, amigos y hermanos, la diferencia entre estar encima de la roca o estar bajo ella y perecer bajo ella. Que el ejemplo de los judíos nos lleve a correr a refugiar nuestras almas en Jesucristo y reconocerle como Salvador, y no correr a imitar a esa generación que pereció teniendo a Jesucristo justo al frente de ellos. Que Dios nos ayude. Oremos.